Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Estamos agradecidos al Señor por un día más. Muchas gracias. Reunirnos alrededor de la palabra de nuestro Dios, expectantes a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Así que quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al versículo 12. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9 al versículo 12. Y vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9 al versículo 12. La palabra de nuestro Dios dice: Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por tu palabra. Padre, hay gozo, agradecimiento en nuestros corazones por estas maravillosas bendiciones que nos concedes, Señor. El poder orar como congregación, el poder cantar como congregación y el poder también meditar en tu palabra juntos, Señor. Qué maravillosa bendición. Encomendamos este tiempo en tus manos, sé con nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Trata con nuestras vidas, Señor. Queremos crecer, queremos glorificarte a ti, queremos agradarte en mayor manera, Señor, a través de la forma en que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. A veces se ha contado en algunas ocasiones una historia de un artesano europeo que vino a trabajar en algún momento a América, ¿ya? Esta historia se ha contado tantas veces que ya no se sabe el nombre del artesano, a qué lugar en específico vino, pero se cuenta la historia de que un día un artesano europeo muy talentoso vino a trabajar en América, específicamente a trabajar en una obra muy complicada, en hacer ciertas obras muy complicadas con sus manos. Estas obras iban a estar dispuestas en un lugar de culto muy grande, ¿ya? En un templo. Este artesano, muy talentoso, viaja a América para trabajar en algunas obras bien complicadas en un lugar de culto muy importante en cierto lugar. Se cuenta la historia de que mientras este artesano estaba trabajando como en el frontis de ese templo gigantesco, en los detalles, en altura estaba trabajando el artesano, sudando, ¿cierto? Arriesgando su vida por terminar esa obra. Se cuenta la historia que pasó un turista por la calle y vio al artesano trabajando en su obra, meticulosamente, forzadamente, y el turista le grita y le pregunta a este hombre: ¿por qué te estás esforzando tanto y poniendo tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas energías en los detalles de esa obra, cuando lo que estás haciendo en verdad no se ve desde el suelo? Los detalles de la obra en las cuales estaba trabajando el artesano tenían que ver más que nada con el cielo, con el techo, ¿cierto? Apuntaban hacia arriba. Y el turista le dijo: ¿por qué te esfuerzas tanto en esa obra de arte, siendo que es invisible desde el suelo? ¿Por qué lo haces? Y el artesano responde: ciertamente es invisible desde el suelo, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Esa historia me hace recordar una canción que nosotros por muchos años cantamos en nuestra congregación y que todos nos comprometíamos a través de nuestras voces en esta canción al decir que estábamos dispuestos a dar lo mejor de nuestra vida a nuestro Dios. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Y es interesante, el artesano estaba dando lo mejor de sí, poniendo todas sus energías, sus esfuerzos en algo que no se iba a ver, pero que él lo estaba dedicando a Dios. De cierta forma, nada es suficientemente bueno en nuestra vida para no entregárselo al Señor.
los mejores esfuerzos, los mejores recursos, lo mejor de nosotros, nada puede ser lo suficiente bueno para Él. Y vale la pena entregárselo a Él, aunque nadie lo vea, aunque sea invisible para muchas personas. Debiéramos estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros siempre para Él, porque Él lo merece, porque Él es digno de ese tipo de adoración, de eso de parte de nosotros. Y hoy, mis hermanos, hermanas, quiero invitarlos a meditar en eso, en la forma en que estamos dedicándonos y sirviendo a nuestro Dios, pensando todo el tiempo en qué es lo que es digno Él, de qué tipo de servicio es digno Él, de qué tipo de vida es digno Él. Quiero que meditemos en esta mañana en qué significa servir al Señor como es digno del Señor. Sirviendo al Señor como es digno del Señor. Estamos en Primera de Tesalonicenses y precisamente en la porción que visitamos, Pablo habla y se enfoca en su servicio al Señor. De hecho, el capítulo 2 inició hablando acerca de eso. De hecho, la semana pasada se habló bastante acerca de la palabra del Señor y el lugar de la palabra del Señor en el ministerio de Pablo. Pablo comienza el capítulo 2 diciendo, porque ustedes saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Y allí Pablo comienza a hablar acerca de la palabra que fue predicada, ¿cierto? Su ministerio, y que todo esto valió la pena, que fue algo valioso. A pesar que algunos pudieran pensar que no lo fue, Pablo está diciendo, esto fue valioso, esto tuvo valor. Exponer la palabra del Señor vale la pena. Y en los versículos que vamos a visitar hoy, del 9 al 12, vemos que Pablo habla ya no enfocado en el ministerio de predicar la palabra del Señor, sino que de manera general habla de su ministerio en sí, de cómo se veía su servicio. Menciona evidentemente la palabra del Señor, que era algo central en su servicio, pero de manera general habla de su servicio y cómo era este servicio de Pablo. ¿Y por qué se integra esto en la carta? Y hemos aprendido esto. Esto es una carta que no buscaba reprender necesariamente a la iglesia de manera severa. Era una iglesia nueva que estaba creciendo y que Pablo de cierta manera les dice, sigan haciéndolo, sigan creciendo, sigan caminando en esa misma ruta. Y es por eso que Pablo se pone de ejemplo acá. Dice, y yo serví de esta manera, bueno, ustedes tienen que continuar sirviendo como es digno del Señor. Servir al Señor como es digno del Señor. Y en este pasaje simplemente vamos a mencionar, destacar al menos tres claves o tres aspectos del servicio al Señor como es digno de Él. Tres elementos que debieran estar dentro de nuestra vida como siervos del Señor. Y antes de comenzar a destacar estos elementos en el servicio al Señor, simplemente quiero recordarles que si es que nosotros hemos confiado en nuestro Señor como nuestro Salvador personal, hemos sido transformados, convertidos en siervos. Así que hermano, hermana, no quiero que de inmediato al pensar en el servicio al Señor pensemos en el servicio formal, en un cargo en la congregación, sino que más bien quiero que pensemos en quiénes somos nosotros. Somos siervos del Señor y este es el tipo de servicio que debiéramos llevar con toda nuestra vida, porque eso es lo que somos. No lo que hacemos, eso es lo que somos. Somos siervos del Señor, Cristo es nuestro Señor, y así se debiera ver el servicio al Señor, como es digno de Él. Y vamos a destacar estos tres aspectos. Y el primero podemos encontrarlo en el versículo 9. Pablo dice ahí, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Pablo está hablando de su ministerio y no sé si les llama la atención. Esto es algo que quizás nosotros a menudo hacemos. Pablo menciona el cansancio y el esfuerzo que estuvo relacionado con su ministerio. Cuando Pablo decide hablar acerca de su servicio al Señor, habla de esfuerzo. O más explícitamente habla quizás de sacrificio, podríamos decir. Cuando Pablo menciona el servicio al Señor, menciona sacrificio. Un sacrificio en específico aquí, en el versículo 9, que él decidió hacer y sus colaboradores decidieron hacer por servir al Señor.
¿Cuál fue el sacrificio que menciona aquí en el versículo 9? Bueno, él dice que junto a los suyos estuvieron dispuestos a trabajar de noche y de día. Yo le dije que mencionar el cansancio o la fatiga es algo muy natural para nosotros, es familiar. ¿Cuántos de acá no experimentamos cansancio esta semana, cierto? O el mismo fin de semana llegamos o experimentamos cansancio, fatiga. Lo interesante aquí es que Pablo está relacionando este cansancio y esta fatiga con su ministerio y con el servicio al Señor. Él y sus colaboradores decidieron fatigarse y cansarse con un propósito en específico, con un motivo en específico. Pastor Walter la semana pasada mencionaba un poco acerca de a qué se dedicaba el apóstol Pablo, ¿cierto? Normalmente cuando llegaba a las ciudades, de qué forma él se sustentaba. A menudo él trabajaba haciendo tiendas. Eso se menciona en Hechos capítulo 18, versículo 3. Muchas personas han intentado entender qué es lo que significaba esto de manera más explícita. Él puede haber sido un curtidor de pieles o un artesano. El tema es que trabajaba sí o sí con sus manos, ¿cierto? Haciendo tiendas. Y se cree que gran parte del ministerio de Pablo se llevó a cabo en paralelo mientras trabajaba haciendo tiendas. Quizás pensamos en Pablo de inmediato como un misionero tipo, ¿cierto? Que andaba día y noche predicando el evangelio y dedicándose solamente a eso. Pero cuando uno ve las escrituras puede darse cuenta que Pablo decidió trabajar, sacrificarse en pos de un motivo mayor, ¿cierto? Que lo vamos a ver ahí. Él menciona que trabajaba de día y de noche. Eso no quiere decir que trabajaba todo el día y toda la noche, que el apóstol no descansara nada, pero sí se refiere a que fue una actividad frecuente, que eso era lo más natural para él, y que se cree también que Pablo y sus compañeros a menudo utilizaron el taller en donde trabajaban como un lugar clave para la predicación del evangelio. Se cree que ese lugar en donde ellos trabajaban fue un punto muy importante para conocer a las personas y para predicar el evangelio. Pablo podría no haber trabajado. También lo mencionó nuestro pastor la semana pasada. Podría haber decidido no trabajar. De hecho, el versículo 6 lo menciona, un poquito más arriba. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo y sus colaboradores podrían haber decidido no trabajar y cierto, ser beneficiarios de sus derechos, de los privilegios que ellos podían tener como los maestros o como los apóstoles de Cristo. Sin embargo, él y los suyos deciden sacrificarse por servir al Señor. Deciden actuar y vivir con modestia hacia los conversos. Fueron sinceros y sirvieron desinteresadamente a esta iglesia que se cree que si bien estaba en una buena ciudad, ¿cierto? Sí estaba compuesta por personas necesitadas. De hecho, en 2 de Corintios se menciona eso. Una ofrenda que mandaron desde Macedonia, probablemente fue parte de Tesalónica allí, y que era una iglesia que estaba compuesta por gente, sí, que era privilegiada, pero en general era una iglesia pobre. Y Pablo no quiso abusar de sus derechos, de sus privilegios, y eligió lo que aparece en el versículo 9. Él eligió el cansancio y la fatiga. Él eligió el trabajo. Y no sé si lo encuentran interesante, yo lo encontré muy interesante porque Pablo aquí no lo niega. No niega la realidad de que para él en específico servir al Señor significaba esforzarse, significaba sacrificarse. Estaba ligado, y por eso él lo explicita aquí y lo comenta hacia los tesalonicenses. Servir al Señor en la vida de Pablo implicó empeñarse activamente en la labor, cambiar la comodidad que él podría haber elegido por incomodidad para servir al Señor. Él lo eligió eso, eligió padecer, eligió sufrir, eligió tener que cansarse. Él lo decidió para poder servir al Señor. Tomó la decisión consciente de rechazar beneficios por un fin mayor, por un objetivo mayor. Era el camino de la abnegación, el camino de la renuncia. Podríamos decir, era el camino de la cruz.
La renuncia por servir a su Señor. El ministerio, la obra, el servicio al Señor implicaría sacrificios. Y Pablo bien lo entendió. Pablo bien lo entendió. Este concepto o esta idea de que servir al Señor implica sacrificios, nos cuesta masticarla, hermanos. No es algo tan liviano. Nos cuesta convencernos y creer esa realidad. Cuando pensamos en sacar adelante una familia, sabemos que sacar adelante una familia va a implicar sacrificios. En diferentes etapas, de diferentes formas. Sacar adelante una familia requiere sacrificios. Y si usted tiene una familia, ya han pasado los años, probablemente lo haya experimentado. Tuvo que renunciar, abnegarse, ¿cierto? En muchos sentidos, muchas veces, por sacar adelante la familia. Sacar adelante una carrera universitaria requiere sacrificios, definitivamente. Y lo sabemos. Y alentamos, ¿cierto?, a los hermanos que entran a la universidad, al instituto, a entender eso. Vas a tener que esforzarte, ¿cierto? Activamente, vas a tener que decidir activamente renunciar a ciertas cosas para poder sacar adelante y obtener el objetivo final, que sería tener ese cartón al final de la carrera. Sabemos que va a requerir sacrificios. Tener una carrera, un buen trabajo y avanzar en ese trabajo va a requerir sacrificios. Y es ampliamente aceptado, ¿cierto? Sabemos que probablemente aquellos que no se sacrifican no avanzan mucho, a veces pierden sus trabajos por falta de sacrificio, qué sé yo, falta de esfuerzo. Lo sabemos y lo podemos aceptar sin mayores rodeos, sin mayores objeciones. Sin embargo, mis hermanos, estoy convencido que creo que nos cuesta lidiar con la idea de que servir al Señor requiere sacrificio. De que servir al Señor requiere sacrificio. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere disposición, requiere voluntad, requiere sudor, requiere lágrimas. Requiere eso. Cuando se trata de servir al Señor, creo que en nuestro corazón aflora cierta resistencia, pensando que muchas otras cosas requieren sacrificios, pero servir al Señor pareciera que no debiera ser un requisito, no debiera ser un componente en la vida del creyente. Pablo encarnó esa realidad, encarnó la realidad de que su vida fue una muestra, fue un sacrificio vivo al servicio, al Señor. Y el versículo 9 añade unos elementos importantes en esta vida de servicio al Señor, de servicio sacrificial. Y es que este servicio tiene un propósito mayor. No es aceptar el sacrificio, no es aceptar el cansancio, no es aceptar el trabajo simplemente porque nos encante sufrir. Aquí hay una motivación, hay razones correctas por las cuales nosotros tomamos este tipo de decisiones, o por las que Pablo decidió cansarse y trabajar para poder servir. El versículo 9 de hecho lo menciona, otras porciones de la palabra también hablan acerca de esto en el mismo ministerio de Pablo. Una de las razones por las cuales Pablo estuvo dispuesto a tomar esta decisión, versículo 9 dice que fue para, ahí está el propósito, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Otras traducciones dicen para no ser una carga a ninguno de ustedes. Esto no solamente ocurrió con la iglesia de Tesalónica. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, les dijo algo muy similar en 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo decide servir al Señor sacrificialmente, entendiendo que eso va a alivianar la carga de los demás. O en palabras de Corinto, no va a ser un obstáculo para los demás. Si lo vemos de otra manera, podríamos decir que si es que Pablo no decidía servir al Señor sacrificialmente, iba a ser una carga para los creyentes y iba a poder poner obstáculo a los creyentes. Servir al Señor sacrificialmente contribuye al bienestar de los demás. No hacerlo puede ser un obstáculo para las personas a nuestro alrededor.
No servir al Señor sacrificialmente puede poner una piedra gigante al hermano que tenemos al lado. Nuestras vidas y nuestras decisiones pueden ser una carga o un obstáculo para los demás creyentes. Pablo lo sabía, era muy consciente, y al momento de decidir si trabajar o no trabajar, él no pensó en sí, sino que pensó en su Señor y en la iglesia. Y decidió tomar esa decisión. Lo que motivó, o una de las razones que movió a Pablo a sacrificarse, fue porque él amaba a los creyentes y estaba dispuesto a entregarse por completo a ellos. El versículo 8 es precioso, justo antes del versículo 9. El versículo 8, ahí en 1 Tesalonicenses 2, dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubierais querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, o más explícitamente, más literalmente, nuestras propias almas, dice Pablo. ¿Sabes qué? Los amamos tanto que este sacrificio, que viene después en el versículo 9, era algo pequeñito, porque nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras almas por ustedes. Los amamos. Y los amamos tanto que estamos dispuestos a servir al Señor al servirles a ustedes y a entregarnos sacrificialmente. Pablo estaba demostrando con su vida que lo que estaba predicando y lo que estaba diciendo realmente era verdad. Era verdad. El evangelio que él había recibido no era solamente un concepto abstracto, sino que él estaba dispuesto a entregar su vida a los demás como Cristo entregó su vida por él. Y esta entrega sacrificial se ve en la decisión que Pablo y los suyos toman en el versículo 9 con relación a las largas horas de trabajo por amor. Por amor a su Señor, por amor a los suyos. Lo único que quería Pablo era el bienestar de la iglesia del Señor y que otras personas pudieran conocer al Señor. Y de hecho lo añade ahí al final del versículo 9. Dice: bueno, yo trabajé, me esforcé, estuve dispuesto a sacrificarme porque los amo, porque no quiero ser carga para ustedes, porque lo único que quiero es predicarles el Evangelio de Dios. Y si es que tengo que trabajar para que eso se haga de mejor manera, lo voy a hacer. Con tal de que se dé la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio. Podríamos decir que ese es el móvil o la razón final. Los amo, eso es una motivación, ¿cierto? No quiero ser carga para ustedes, y lo que más quiero para ustedes es que ustedes puedan conocer a Jesús y su Evangelio. Y es por eso que está dispuesto a sacrificarse. El incomparable valor de la persona de Jesús para el apóstol Pablo era tan grande la gloria, la belleza que Pablo contemplaba en Cristo, que él estaba dispuesto a sacrificar cualquier otra cosa, porque cualquier cosa era muy pequeña ante el incomparable valor de la persona de Jesús y que otros pudieran conocer a esa misma persona. La fatiga, el trabajo, no era nada, con tal de no ser de tropiezo para los demás y que los demás pudieran ver a Cristo, pudieran contemplar a Jesús. Hermano, hermana, en este mundo hay muchísimas cosas que tienen valor, cierto valor. Hay muchas cosas que tienen cierto valor, pero la palabra del Señor nos presenta el Evangelio y de manera más específica la persona de Cristo como alguien que tiene un valor supremo. Cualquier cosa que tenga cierto valor terrenalmente pierde su brillo ante el incomparable valor de la persona de Jesús. Ante Él, cualquier sacrificio es pequeñito. No tiene mayor relevancia. Y mis hermanos, podemos tener esa certeza. Pablo comenzaba el capítulo 2. Recordemos cómo comenzaba. Dice: nuestra visita no resultó en vano. Todo esto ha valido la pena, dice. Esto tiene valor. El trabajo, la fatiga, todo lo que está mencionando ahí, la predicación de la palabra, tiene valor. Si algo no es vano, si algo realmente vale la pena, es esto que estamos viendo acá. Ese tipo de trabajo, ese tipo de fatiga, eso vale, realmente vale. Si pensamos en la bolsa de comercio quizás, no sé si alguna vez le ha tocado invertir, uno tiene mucha incertidumbre.
y a la vez esperanza. Uno recibe quizás información y dice, hoy parece que esta empresa le va a ir bien y tengo la esperanza de lo que yo invierta va a tener valor y que no pierda todo el valor. Sin embargo, no hay ninguna seguridad al 100%. Hay incertidumbre, hay riesgo. La palabra del Señor, cuando nos muestra a Jesús, el conocimiento de este Salvador y el dar a conocer a este Salvador, nos lo muestra como algo certero, como algo real. Nos dice, ¿sabes qué? Invierte en esto y no hay posibilidades de que pierdas. Si trabajas, si te esfuerzas, tu tiempo, tus energías, si tus decisiones están siendo movidas para que el Señor se vea más glorioso en mi vida, eso va a valer la pena. Eso definitivamente no va a ser en vano, en ningún sentido, no va a ser en vano. El valor del Evangelio hace que valga la pena ese tipo de trabajo. Podemos abrazar a Jesús y con libertad soltar todo lo demás. En el caso de Pablo, soltar un descanso adicional, soltar la idea de no tener que trabajar por el incomparable valor de la persona de Cristo. Aquí podríamos poner, mis hermanos, muchas quizás historias, ejemplos de grandes misioneros que lo entendieron y que el Señor tuvo un llamado particular para ellos en cuanto a despegarse completamente de muchas cosas de este mundo, a hacer grandes sacrificios para que Jesús resplandeciera a través de sus vidas y otras personas lo pudieran conocer. Yo solamente quiero poner un ejemplo de que quizás de un hombre más bien anónimo, que probablemente no va a pasar a la historia de la iglesia, pero es un hombre más bien poco conocido que está en este momento en Estados Unidos y que estuvo dispuesto a hacer un sacrificio pequeñito en un comienzo, pero que sin embargo resultó en que otras personas pudieran conocer al Señor, en que el Evangelio fuera predicado en mayor manera. Implicó fatiga, cansancio, pero él lo estuvo dispuesto a decidir. El nombre de este hombre es Miles McKee. Este hombre estudió en la universidad, se convirtió en mariscal de campo, era muy bueno jugando fútbol americano, era creyente, y junto a un grupo de amigos que jugaban fútbol americano y eran creyentes, el Señor comenzó a despertar un deseo en su interior por predicar el Evangelio y por tomar riesgos, por sacrificarse, por invertir tiempo, energías, esfuerzo, para que otras personas pudieran conocer al Señor. Y lo único que comenzaron a hacer ellos, él específicamente, tomaron su vehículo y comenzaron a recorrer las calles de barrios muy marginales en la ciudad donde vivían. Eso fue lo único que comenzaron a hacer en un comienzo. Y ya era un sacrificio. Era tiempo, era energía e incluso implicaba arriesgarse. No sé cuántos de acá como pasatiempo en tiempo libre va a querer tomar su vehículo y comenzar a visitar poblaciones, ¿cierto? Que son bastante peligrosas. Ellos lo comenzaron a hacer orando al Señor, viendo en dónde podrían, ¿cierto?, comenzar a proclamar el Evangelio. Y esa pequeña decisión y ese pequeño sacrificio los llevó a seguir sirviendo al Señor y a sacrificarse más. Y luego de eso comenzaron a decidir ya no solamente pasearse por barrios peligrosos, sino que a bajarse en una plaza, en una población muy insegura, y comenzaron a jugar fútbol americano allí. Solo eso. Los fines de semana tomaban su vehículo, se introducían en una población, podríamos decir en nuestros términos, y en una plaza en específico se pusieron a jugar fútbol americano. Y comenzaron a conocer a las personas que vivían ahí. Nuevamente, un sacrificio de tiempo, no es demasiado revolucionario, quizás alguien podría pensar. Un poquito de incomodidad, conocer a personas que son diferentes a ellos probablemente, un poquito de inseguridad se podía haber experimentado, pequeños sacrificios que estaban dispuestos a hacer por amor al Señor y por amor a esas personas. Y ese sacrificio los llevó a tomar más decisiones, al punto en que él y su familia vendieron su casa y se fueron a vivir a la población. En medio de la inseguridad, en medio de circunstancias muy difíciles, en medio de un barrio muy necesitado, en medio de una zona con mucha violencia, ellos decidieron irse a vivir allí para no ser solamente visitantes, sino que ser parte de la comunidad, seguir conociendo a las personas que vivían allí para poder entablar relaciones
y comunicarles el Evangelio. Con los años el Señor abrió las puertas. Y esos jóvenes que solamente jugaban ahí fútbol americano se terminaron convirtiendo en un equipo. Y después en equipos de otras disciplinas. Este hombre, la comunidad lo quiso hacer el presidente de la junta deportiva del barrio. La gente comenzó a involucrarse activamente con esa comunidad. En medio de las dificultades, la pobreza y la marginación, el Evangelio comenzó a dar fruto. Porque un grupo de creyentes decidió sacrificarse un poco por amor al Señor. Hoy en ese barrio existe un centro de entrenamiento deportivo que es bien famoso en esa ciudad, se llama A41. Es un centro de entrenamiento gigantesco, uno ve las instalaciones y son gigantescas, que se dedican específicamente a que a través del deporte, a cada joven de esa población vulnerable se le asigna un creyente de la iglesia como mentor que lo discipula. Y a eso se dedica esa organización ahora con el apoyo de la iglesia local de ese hermano. Pequeños sacrificios que valían la pena. Y no solamente por los resultados, sino que valían la pena porque eran sacrificios que buscaban simplemente exponer quién es Jesús, cuán valioso es Él, dar a conocer el incomparable valor de la persona de Jesús. Eso vale la pena. Si queremos servir al Señor como es digno del Señor, hermanos, tendremos que hacer sacrificios. Quizás pequeñitos, en este momento el Señor nos está llamando a algo, a sacrificar cierta comodidad, cierto bienestar, por amor a la iglesia, por amor a las almas que lo necesitan. Sacrificios que a la luz de Jesús valen la pena. Pablo lo entendió así. Y podemos ver en otros textos que el sacrificio de trabajar fue pequeño en comparación a otros sacrificios que implicaron incluso dolor físico para el apóstol. Servir al Señor implica sacrificios. Ahora versículo 10. Servir al Señor implica acompañar ese servicio con un comportamiento íntegro. Lo hemos mencionado, Pablo ya lo ha mencionado y ha destacado el carácter de estos hermanos. Y es algo importantísimo. Podemos tener muchas ganas de servir al Señor, muchos deseos de servir al Señor. Bueno, Pablo aquí menciona su vida completa. No solamente yo trabajé, mira lo que yo hice, trabajé por amor al Señor, él dice, y me esforcé por vivir una vida íntegra en servicio al Señor. Dice, vosotros sois testigos, versículo 10, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. El servicio al Señor, como es digno del Señor, se va a evidenciar a través de una vida dedicada al Señor. El servicio al Señor debe ir acompañado de este tipo de vida, de este tipo de carácter. Y los tesalonicenses eran testigos de esto. No sé si se fijaron, pero el versículo 9 comenzaba diciendo, ¿os acordáis? El versículo 10 ahora dice, vosotros sois testigos. Y el versículo 11 dice, también sabéis. Pablo está recordando algo que los tesalonicenses saben y que deben recordar. Ellos vieron esto y deben imitar. Es el sentir de la carta. Ustedes fueron testigos, ustedes nos conocieron a nosotros. No solamente fue ese sacrificio externo que hicimos con respecto a nuestro trabajo, sino que nuestras vidas completas eran un reflejo de a quién estábamos sirviendo. Y es por eso que nuestra vida se presentó de manera santa, justa e irreprensible, de manera devota, de manera realmente consagrada al Señor al cual servíamos, intentando siempre hacer lo recto. Nadie tenía nada que decir de estos apóstoles, porque ellos entendían de que estaban sirviendo al Señor. Y para enfatizar el impacto y la importancia de esto, Pablo aquí en este texto invoca a sus lectores y a alguien más. En el versículo 10. A Dios mismo. Como que quisiera subrayar que el carácter es algo importantísimo en el servicio al Señor. Enfatiza sus palabras diciendo, Dios es testigo de la piedad o la santidad con la que actuamos. Y ustedes, tesalonicenses, son testigos de la rectitud de su comportamiento. En otras palabras, Pablo estaba diciendo,
nosotros servimos con una conciencia limpia delante de Dios hacia ustedes. No eran perfectos, eran creyentes que estaban en un proceso de santificación, pero con una limpia conciencia servían a estos tesalonicenses, esforzándose por vivir este tipo de vida. Nuevamente voy a visitar Corintios, que se menciona, hay algunos paralelos ahí, en 2 Corintios 1:12, dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Pablo no solamente estaba centrado en transmitir el mensaje correcto, sino que estaba también esforzado en acompañar ese mensaje con el carácter y el comportamiento correcto. Y mis hermanos, ayer conversábamos con las hermanas allá en la casa de nuestros hermanos que abrieron las puertas. Meditábamos en relación al Evangelio y cómo el Evangelio no es solamente una afirmación intelectual, sino que la buena noticia del Evangelio va acompañada de una transformación de una vida entera. La buena noticia del Evangelio nos llama a una vida centrada en el Evangelio, a pensamientos centrados y dedicados al Evangelio, a afectos, a deseos, a cosas que yo quiero buscar en mi vida en relación al Evangelio, a decisiones, acciones que puedan manifestar de manera más gloriosa la gloria del Evangelio. Ese es fruto del Evangelio. El Evangelio produce eso. No solamente una semilla que cae y que, bueno, lo tengo, y yo sé que lo tengo porque cayó en la tierra que soy yo, sino que el Evangelio florece y produce cierto carácter, porque el Evangelio, una de las cosas que hace es dar vida a los muertos y una nueva vida. Lo que el Evangelio hace es matar a Matías y comenzar a que Jesús viva en mí y que Jesús se manifieste por medio de mi vida. El Evangelio produce esto que estamos viendo en el versículo 10, una vida íntegra. El Evangelio viene con ese llamado, un llamado a arrepentirnos y a creer en Cristo cada día, a morir a nuestro viejo comportamiento y comenzar a vivir para Él y para los suyos. Si queremos servir al Señor, queremos servir al Señor, pero servir al Señor, querer servir al Señor y no querer acompañar ese servicio con un comportamiento y un carácter adecuado es una contradicción. Algo probablemente estamos entendiendo mal, porque Jesús es el Salvador, pero también es el Señor. Y de hecho la Biblia afirma de que nuestra salvación depende de un correcto entendimiento y un correcto conocimiento de quién es Jesús. Es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y hoy día nuestra vida ha sido comprada por precio de sangre, le pertenece a Él. No solamente nuestro servicio externo, sino que lo que nadie ve. ¿Por qué? Porque Dios lo ve. Porque Dios lo ve. Porque al final del día eso es servicio al Señor. Él lo ve. Él lo está viendo. Y vale la pena, hermanos. Vale la pena servir al Señor como es digno del Señor porque Él lo está viendo. El servicio de Pablo se caracterizó por un servicio sacrificial, un servicio que fue acompañado con un comportamiento y un carácter íntegro, y un servicio al Señor que estuvo íntimamente ligado con servir y preocuparse por las personas. Versículo 11, dice, así como también sabéis, otro recordatorio, son 3 recordatorios, ¿cierto? Os acordáis, sois testigos, sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿A quién Pablo exhortó según el texto? Versículo 11.
a la iglesia que está en Tesalónica, ¿cierto? Está escribiendo una carta a ellos, a las personas, no al edificio o no a algo abstracto, ¿cierto? A las personas. Le está hablando a personas de carne y hueso y le dice, nosotros servimos de cierta manera. ¿De qué forma? Les exhortamos a ustedes, a personas reales. Nosotros nos dedicamos a consolarlos. ¿A quiénes? A ustedes. Incluso como que pone más énfasis. A cada uno de vosotros. A personas, a creyentes. Y no solamente eso, sino que se encargaron de que anduvieran como es digno de Dios. Enseñarles qué es lo que significa vivir una vida siendo de Dios. Cómo deben vivir aquellos que son de Dios. ¿Con quiénes hicieron todo esto? Con los hermanos que estaban en Tesalónica. Con personas de carne y hueso. Con creyentes. Aprendíamos en el capítulo 1, Pablo mencionaba, enfatizaba que estos hermanos habían sido escogidos y amados por Dios. Y aquí añade algo más. Dice, y ustedes son llamados, son escogidos, son amados, son llamados al reino de Dios y a su gloria. Entender eso mueve a Pablo a exhortarlos, a animarlos, a consolarlos, a preocuparse por las personas en el servicio al Señor, porque estos creyentes eran conciudadanos del reino de los cielos junto con Pablo. Porque estos creyentes serían glorificados a sí mismo como Pablo sería glorificado cuando viera a su Señor cara a cara. Estos creyentes eran amados, escogidos y llamados por Dios. Y el servicio al Señor para Pablo significaba servir a las personas que eran del Señor. Eso era parte fundamental de servir al Señor. Creo que el versículo 11 lo que está enfatizando más es la manera en que Pablo sirvió a personas. Por eso el versículo 11 comienza diciendo, así como también sabéis, ¿qué cosas sabían ellos? Bueno, ellos sabían que habían sido exhortados, consolados, se les había enseñado cómo vivir esta vida como es digno de Dios, pero no solamente habían hecho lo correcto, el apóstol y sus colaboradores, hacia estas personas, sino que lo habían hecho del modo correcto. Servir al Señor significa servir a las personas de la forma en que el Señor quiere que las sirvamos. Del modo. Me gustó esa palabra que ocupó ahí el versículo 11. Del modo. ¿De qué modo? La palabra incluso nos dice de qué modo tenemos que servir al Señor. No solamente lo que tenemos que hacer, sino que la forma en que debemos hacerlo. Pablo le dice, como el padre a sus hijos. Ustedes me dirían, pero bueno, este era el apóstol. Hemos visto y vamos a seguir viendo que el apóstol amaba a estos creyentes. Recordemos el versículo 8. Estábamos dispuestos a entregar nuestras propias almas por ustedes porque los amamos. Ese era el modo. Como un padre a un hijo. Esto probablemente puede significar dos cosas. Por un lado significaba el amor y la preocupación que un padre tiene hacia sus hijos. Ese era el modo de poder servir al Señor sirviendo a las personas. Y por otro lado también implicaba responsabilidad. Los padres eran encargados de la instrucción moral y de preocuparse del comportamiento de sus hijos. Pablo se sentía responsable por la vida de estos creyentes. Tenía cierta responsabilidad y es por eso que él estaba dispuesto a sacrificarse para exhortarlos, animarlos, porque había una responsabilidad, había una dependencia en la relación. Y mis hermanos, ¿no es eso lo mismo que el Señor nos dice hoy a nosotros como iglesia? Independiente de seamos pastores o no seamos pastores. ¿No nos habla la Biblia que nosotros somos un cuerpo? Yo no veo a mi mano caminando por allá independiente de mi cuerpo, a menos que algo esté mal. Tenemos cierta responsabilidad unos para con los otros, de exhortarnos, consolarnos, ayudarnos a vivir como es digno de Dios de manera amorosa, como la familia que somos en Cristo. Todas estas cosas que estamos viendo, mis hermanos, son solamente resultados del evangelio que había impactado la vida de Pablo, que lo convirtió a él y a sus colaboradores en personas que estaban dispuestas a compartir sus almas por personas. No solamente dispuestas a trabajar duro, a ser responsables, a cumplir con una tarea, sino que a amar a estas personas que eran diferentes a ellos, a entregar su vida por estas personas que eran distintas,
que probablemente no hablaban como Él, no pensaban como Él, no se vestían como Él. La gloria del Evangelio es que hoy podemos hacer eso, porque hay uno que no era como nosotros, que se hizo como nosotros, por amor. Y cuando hacemos eso y cuando vivimos de esa forma hacia otras personas, estamos mostrando cuánto valor tiene el Evangelio, mis hermanos. Cuánto valor tiene el Evangelio. Quiero animarte, hermano, hermana, a servir al Señor como es digno del Señor. Si el Señor te está moviendo en tu interior ciertas convicciones, a tomar algún sacrificio, a tomar algún riesgo, para que el Señor Jesús se vea más glorioso en tu vida, para que otros puedan conocerle, mi hermano, te animo a pedir consejo, a ponerlo en oración y a tomar acción. A decidir sacrificarte por servir al Señor. Te animo a acompañar ese servicio por un carácter que adorne el Evangelio. Y te animo finalmente a servir al Señor sirviendo a personas. A no olvidarse que hay personas de carne y hueso que deben ser amadas por medio de nuestro servicio. Todo eso, mis hermanos, es servir al Señor como es digno del Señor. Quizás vayamos a tomar una decisión, una actitud. Quizás acabamos pensando de manera diferente de acá y que veamos que no cambia mucho. Pero mi hermano, mi hermana, te recuerdo el versículo una vez más. No es en vano. El Señor sí lo ve. El Señor sí va a ver eso. El Señor lo ve. Y eso vale la pena. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque inspirado por el Espíritu Santo estamos leyendo las palabras del apóstol Pablo, aquel que era un perseguidor de la iglesia y que Cristo lo transformó por completo al punto en que estaba dispuesto a dar su alma por la iglesia. Padre, el servicio es un milagro que tú puedes obrar en nuestros corazones. Amar de esta manera, entregarse de esta manera, tomar decisiones por estas razones, Señor, necesitamos fe. Necesitamos tener aún más certeza, Señor, de lo que no podemos ver, aún mayor esperanza de lo que nos espera, Padre. La bendita promesa que podemos encontrar en las Escrituras es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy estamos ante tu palabra y rogamos, Señor, que nos aumentes la fe para tener mayores convicciones, para abrir nuestros ojos ante la realidad que hay en este mundo, ante realidades espirituales que quizás no estamos viendo, ante cosas que realmente tienen valor y que en este momento nosotros no estamos valorando, Señor. Que aquella esperanza, Señor, se vea más cierta, más grande, más real, que la buena noticia del Evangelio, Señor, se vea más gloriosa ante nosotros, para que podamos ser movidos, Señor, a amar de esta forma, a obedecer de esta manera, Señor, a entregarnos de manera sincera para ti, porque eso realmente vale la pena, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, toda honra, de todo sacrificio que podamos tomar, Señor, tú eres digno de eso y de mucho más, Señor, pero necesitamos ser convencidos, Señor. Trata con nuestros corazones, Señor, para poder salir de acá con un servicio, con una disposición a servirte a ti renovada, con un amor, con una nueva pasión, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Cristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, hermanos.